Y ahora sí vamos directamente con el primer tema del día. El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. Se identifican 5 tipos de cáncer responsables del mayor número de fallecimientos: el pulmonar, el hepático, como ya viene en el periódico, el cáncer colorectal, el cáncer gástrico y el de mama, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Quédate porque vamos a platicar con el especialista específicamente del colorectal. El cáncer colorectal es la tercera causa de muerte por cáncer en el hombre y la segunda en la mujer. Pero diagnosticado a tiempo puede prevenirse y puede ahorrarnos muchas consecuencias negativas. El cáncer colorectal es el que se origina en el colon o en el recto. A estos cánceres también se les puede llamar cáncer de colon o cáncer de recto, dependiendo del lugar donde se originen. El cáncer de colon y el cáncer de recto a menudo se agrupan porque tienen muchas características en común. Pero es importante recordar que el cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras partes del cuerpo. Algunas de las causas de este cáncer son: tener más de 60 años, consumir muchas carnes rojas o procesadas, tener una enfermedad intestinal inflamatoria, así como tener antecedentes familiares de cáncer de colon, fumar y beber alcohol en exceso. Cabe mencionar que algunas enfermedades hereditarias también aumentan el riesgo de padecer cáncer de colon. Mientras tanto, algunos de los síntomas de esta enfermedad son los siguientes: sangre en las heces, diarrea, dolor frecuente provocado por gases, pérdida de peso sin razón aparente, sensación de mucho cansancio y vómitos. Por eso es indispensable estar muy atento a cualquiera de estas señales y antes de tomar un medicamento o acción, es vital acudir a una consulta. Muy importante, ya vimos, básicamente la alimentación juega un papel muy importante para evitar precisamente la aparición de este tipo de neoplasia, de este tipo de cáncer. Y para entrar a detalle, ya está con nosotros nuestro invitado. Agradezco la presencia aquí en el estudio de Código Salud al doctor Abel Jalife Montaño. Él es cirujano coloproctólogo. Su presencia, gracias, doctor. Qué bueno que tienes la oportunidad de estar con nosotros, destinar unos minutos importantes de tus actividades diarias para hablar precisamente de este tipo de neoplasias. ¿Por qué es tan importante? Al principio comentábamos cuáles son los 5 tipos de cáncer más comunes, más mortales, por supuesto, la incidencia que refleja. ¿Por qué el colorectal, el cáncer colorectal está entre, digamos, esta gama más mortífera, más fuerte, más dinámica en este aspecto? Porque se tarda en detectar. La presencia del tumor ha estado desde mucho tiempo, pero es muy difícil que el paciente que tiene alguna de las molestias vaya al médico, incluso por pena, por solo la exploración rectal, ¿no? Tener el miedo a hacerse la revisión, el tacto, y pues primero sangran o piensan que es una enfermedad benigna como las hemorroides. No todo lo que molesta, sangra o duele en el ano y en el recto son hemorroides. Ahora, entonces, ¿la primera manifestación sería esa? Puede ser. ¿O el qué sangrado, otro tipo de manifestación o síntoma? Aparte de lo que se mencionó, el cambio de hábito en la evacuación. Si las heces empiezan a hacerse más delgadas, si empieza un estreñimiento cuando no hay una causa aparente, ay, comí demasiado y estoy estreñido, ¿no? De repente, esa podría ser una manifestación. Pero lo más importante es detectar antes de que se aparezcan estas manifestaciones, ¿sí? Pacientes que puedan tener riesgo, si hay herencia, si hay algún familiar, padre, abuelo, alguien en línea directa, aumenta la posibilidad, aumenta el riesgo de tener un cáncer. Si hay una enfermedad que de por sí ya se conozca como premaligna, tener pólipos hereditarios, la poliposis adenomatosa familiar, siempre va a degenerar en un cáncer. Enfermedad inflamatoria intestinal, eso afortunadamente en México no es tan frecuente, pero ya están habiendo más casos. Ahora, tiene que ver mucho la alimentación. Sí. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tipo de alimentación tenemos que llevar precisamente como factor preventivo? Preventivo, la fibra. Fibra, antioxidantes, se han hecho estudios con vitamina C, con aspirina incluso, y los resultados son, a veces parece que sí, a veces parece que no, pero es mejor tomarlo como preventivo. O sea, la fibra definitivamente es un factor importante, sí, que influye importante en retrasar
o impedir que aparezca esta neoplasia? Impedir la inflamación que a la larga puede degenerar en una neoplasia. ¿Y qué tipo de alimentación es buena en fibra, por ejemplo? ¿Qué podemos ir a comprar al supermercado, al súper? Frutas y verduras. Frutas, así de sencillo. De la que quieras, ¿no? Y luego nos hace falta. Y bastante. Por los cambios en los hábitos alimenticios que tenemos en los últimos tiempos, se nos olvida precisamente tener este tipo de alimentación y nos vamos a lo industrializado, a lo que metemos rápido al horno de microondas o a la comida rápida. Y esto ha generado, me imagino, el aumento, un aumento en el número de casos, ¿verdad, doctor? Es un efecto más o menos que tendrá unos 30 años. Sí. Cuando se incrementa en México la presencia de la comida chatarra, que se hace más industrializada, que se hacen con mayor cantidad de conservadores, la comida procesada, los embutidos. Entonces, desde entonces se viene este efecto. O sea, si yo consumo constantemente o diario, por ejemplo, frutas, verduras, nopal, brócoli, cualquier tipo de fruta, doctor, ¿me ayuda? Normalmente sí. Sí, la guayaba, sí, por ejemplo, guayaba. La manzana. Incluso, bueno, el colon irritable es una cosa aparte porque ahí quitamos todo lo que pueda generar gases o distender, pero en relación al cáncer de colon tendrían un factor preventivo. ¿Qué tanto funciona, por ejemplo, el nopal? El nopal es muy bueno, tiene una fuente muy fuerte de fibra, ¿verdad? De fibra, incluso el frijol. Curiosamente, el frijol tiene mucho almidón. Pero es base de la alimentación mexicana, por Eso ejemplo, era, de ¿no? tiempos Desde lejanos. siempre. Desde siempre. Desde siempre. ¿Qué ha pasado entonces? Incluso hemos dejado de comer frijoles. Frijol y tortilla, ¿no? La el tortilla taco también, tiene fibra y tiene buena cantidad de energía. El taco era el alimento perfecto, ¿no? Proteína vegetal, ¿no? Y el maíz, que también da una buena cantidad Ahora, de fibra. nos preguntarán cómo es posible si nos caracterizamos los mexicanos por comer muchos tacos, Sí. pero a lo mejor a los tacos le estamos agregando una cantidad impresionante de cosas, aditamentos, que a lo mejor ya Que no pueden van a irritar. complementar y Exacto. nos van a irritar. ¿Qué tanto Exactamente. influye, por ejemplo, el picante? Porque también México se caracteriza mucho por tener mucho tipo de chile, mucho irritante, mucho picor en sus alimentos. Los picantes con colorante rojo son los más irritantes, pero no hay un solo estudio que demuestre que el picante inflame las hemorroides, por ejemplo, o que cause cáncer. Entonces, puede irritar, sí, puede tener un efecto negativo en la digestión con estos picantes, ¿no? Y sobre todo los colorantes artificiales, eso sí tienen otra situación, pero curiosamente el picante no es causa de... No es causa de cáncer. Exacto. Bueno, por un lado, qué bueno que nos lo dice, doctor, porque finalmente ya estaríamos muchas personas a las que les gusta el picante dejarlo de lado. Además, creo que hay una razón muy importante, la capsaicina, se pronuncia capsaicina. correctamente. Capsaicina. Tiene un factor importante digamos, efecto positivo en el organismo, Es un antiinflamatorio. De hecho, había un medicamento a base de capsaicina en crema para la artritis, ¿sí? Para las articulaciones inflamadas, aplicarlo. Ya. ¿Cómo influye el alcohol? Ok. Directamente, y tiene que ser a la larga, hay un efecto negativo. Alcohol, obesidad y el sedentarismo. El dejar, que eso ha cambiado mucho en la vida de todos nosotros, ¿no? Nos hemos hecho más sedentarios, hemos dejado el ejercicio y el consumo de tabaco y alcohol sí son efectos o factores de riesgo negativos para poder generar no solamente el cáncer de colon, sino por lo menos unas 10 neoplasias. ¿Por qué? ¿Cómo afecta, digamos, una persona que fuma constantemente? ¿De qué manera va a acelerar la posible aparición de un cáncer de colon? Depende también de lo que se fuma. Si es un tabaco procesado, Ajá. hay más riesgo. Hay muchas sustancias que son premalignas, además del efecto de la nicotina, las sustancias del efecto de la combustión. El tabaco del puro, digamos, sería menos agresivo porque tiene menos, sí, pero hace menos daño un puro haría, que un cigarro haría menos procesado. daño por todos estos efectos de la combustión. Y no solamente cáncer de pulmón, cáncer de vejiga que pudiera no aparentemente tener una relación, labio, lengua, vejiga, pulmón, colon. Y ahora, ¿cómo influye el sedentarismo? ¿De qué manera, por ejemplo, el que estemos activos, el que hagamos constantemente ejercicio, va a disminuir el riesgo? Va a disminuir, aumenta el riesgo al ser sedentarios porque los factores que nosotros producimos con el ejercicio se ven mermados. Estos factores de actividad celular
de oxigenación celular se disminuyen y es así como a ese nivel celular puede tener incluso la estimulación de algún gene para producir el cáncer. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la oxigenación, porque cuando estamos activos físicamente, que estamos haciendo ejercicio, cualquier tipo de ejercicio que es muy bueno, recomiendan por lo menos 30 minutos diarios bien hecho el ejercicio, la oxigenación en nuestro cuerpo, ayudan a evitar esta oxidación celular. Exactamente. En cualquier parte de nuestro cuerpo. En Entonces, todo el cuerpo, lo mismo todo en el colon y en el recto. Exacto. Lo mismo sucede. Ahora, doctor, una persona que no hace ejercicio, que digamos tiene estos factores de riesgo, que hay una carga genética importante, por ejemplo, que ya nos comentabas, y desgraciadamente ya cuando se acercan con ustedes, ¿qué grado por lo regular de avance tiene la enfermedad y qué tanto se puede hacer por esa persona? Desgraciadamente, cuando ya se producen ese tipo de síntomas y se acude a buscar la atención médica, ya está avanzado. Un tumor avanzado quiere decir que ya se salió del órgano donde se originó, que ya invadió todas las capas o que ya tiene por lo menos ganglios. Los ganglios son el sistema linfático, que es el primer nivel de defensa inmunológica, y cuando se invadieron ya es una etapa avanzada, una digamos tercera etapa. Y el sangrado es un, digamos, es un síntoma de alerta muy importante, es decir, porque ya el tumor está desarrollado. El tumor está desarrollado, puede no estar muy invadida la pared del colon o del recto y estar ulcerado o ser un pólipo sangrante. El sangrado puede manifestarse incluso microscópico, por eso una prueba de detección oportuna es la realización de la prueba de sangre oculta en heces, que cada vez ha sido más específica para detectar sangre humana. ¿Esta prueba dónde se realiza? Yo tengo entendido, aquí en nuestro país, doctor, tienen un protocolo de investigación en el Instituto Nacional de Cancerología, precisamente es un kit de diagnóstico muy interesante, donde exactamente una muestra de heces fecales humanas, y con esto es suficiente para detectar exactamente el grado y el porcentaje de sangrado que se tenga. En cuanto a sangre humana, y esta es una prueba inmune que solamente detecta sangre humana, sí. La que se hace en cualquier laboratorio, ya se están afortunadamente universalizando. La prueba de Guayaco tiene una baja sensibilidad para sangre humana específico. Puede salir positivo. Claro, pero es porque es otro tipo de sangre. A lo mejor es sangre de pollo, por la alimentación, por la dieta. Este que tiene el Instituto Nacional de Cancerología es exclusivamente sangre humana. Y la posibilidad de salir positiva para sangre humana y tener una neoplasia es muy alta. Anda por ahí del 97%. Es elevadísimo el grado de confiabilidad, ¿verdad? Sí, hay poca cantidad, es raro que se relacione con una neoplasia. Hay el número de eritrocitos incluso que se pueden detectar con esta prueba para pensar en una neoplasia. Ahora, sale positivo una prueba de sangre oculta en heces del tipo que sea, hay que hacer un examen colónico total. Nos preguntan en redes sociales, doctor, sí nos comentabas al principio que, por ejemplo, entre más delgadas sean las heces, puede ser un factor de riesgo. ¿La coloración también es importante? El cambio de coloración tiene más que ver con la digestión, ¿sí? O falta de bilis, o el exceso de, por ejemplo, si comemos betabel, pues es normal que salga de ese tipo. Ahora, la presencia visual de sangre es una cantidad importante, eso necesita forzosamente una investigación del sitio. Ok, una vez ya focalizado, ¿qué se hace con el paciente? ¿Se somete a una cirugía para retirar el tumor? Esto es muy complicado por la zona, dependiendo. ¿Cómo es, doctor? Bueno, primero, se detecta el cáncer. La biopsia nos dice efectivamente es un cáncer. Se hacen los estudios de extensión. O sea, ¿qué extensión tiene? ¿Ya invadió toda la pared? ¿Tiene ganglios o no? ¿Tiene metástasis o no? ¿Qué etapa tiene? Y de acuerdo a esto se iniciará el tratamiento. Si es de recto, primero requerirá de radioterapia. Radioterapia, quimioterapia, disminuye su tamaño, se hará la cirugía y nuevamente radioterapia, quimioterapia, como si fuera un sándwich donde el jamón es la cirugía. Si es de colon y está limitado, si no tiene ganglios, la cirugía es el mejor tratamiento. La cirugía en cáncer de colon es relativamente sencilla porque lleva una resección y conexión. Y ahora ya se hace acompañado incluso de cirugía robótica, ¿verdad, doctor? Cirugía mínimo invasiva, la laparoscópica, que ya probó ser igual oncológicamente hablando a la cirugía abierta. Y la robótica ha tenido un impacto positivo
en el cáncer de recto, Ya. donde la disección es más laboriosa o minuciosa. Pero lo mismo ocurre dependiendo, da lo mismo si es un cáncer grado 2, grado 3. Por lo general, cuando llegan directamente con ustedes, si es un ¿qué grado porcentaje de avanzado lleva la normalmente andan por ahí del grado 3, que Del grado quiere 3. decir que tiene ganglios. enfermedad? ¿Sí? Y ya O está avanzado. que ya está O avanzado. sea, si lo detectas en grado 1, todavía grado 2, las posibilidades todavía son De- elevadísimas de éxito. Control, de éxito, Ajá. sí, claro. Incluso grados avanzados, cuando ya hay una metástasis en hígado, se puede quitar la metástasis, se puede tratar el hígado, se puede hacer la resección de colon y tener una sobrevida buena. Estamos hablando, casi siempre se miden en quinquenios, ¿no? El primer quinquenio es el importante. Estaríamos hablando de ahí un 60% de sobrevida a 5 años. Cuando ya es muy avanzado, baja hasta el 5%. Sí, es no, terrible. definitivamente ya por Y en arriba una del etapa grado 3, local, 4. 97% de sobrevida a 5 años. ¿En quién aparece más el cáncer colorectal, doctor? ¿En hombres, en mujeres? Básicamente estamos hablando edades avanzadas o estamos viendo ya casos en jóvenes. Sí. Antes era típico que en la sexta, séptima décadas de la vida apareciera. Tiene una distribución muy pareja entre hombres y mujeres. Por edades a veces es un poco mayor en hombres, pero es prácticamente 50-50. 50-50. Y en jóvenes, en menores de 40 años, se ha visto un incremento desde hace unos 20 años más o menos. Y es por el cambio de hábitos, El ¿no? cambio de hábitos. Tan marcado cambio de hábito en Sí. la alimentación. Sí. Lo que decíamos al principio, doctor, los alimentos procesados, que la gente no ingesta fibra, que no comen frutas, que no comen verduras Exacto. y la mayoría que no hace ejercicio. Todos estos factores juntos están generando casos en personas de 30, 33, 35 años. En menores de Impresionante. exacto. Pues doctor, yo te agradezco mucho estos breves minutos que estés con nosotros aquí en Código Salud, que nos hayas dado una radiografía de cómo es la cosa, de cómo se presenta, cuáles son las manifestaciones, qué es lo que se puede hacer y sobre todo la recomendación que nos das, ¿no? El cambio de hábitos, el que hagamos todo esto para evitar con tiempo una neoplasia de este tipo. Así es, debe ser. Y lo importante es detectar antes de que dé síntomas. Entonces, si tenemos algún factor de riesgo, ir a hacer el ¿Con qué estudio. especialista vamos? Debiera ser con el médico general, Ajá. pero idealmente con un especialista en cáncer, un oncólogo, un coloproctólogo cuando es cáncer de colon y recto, pero idealmente Aunque un sea médico. para descartar. Podemos Completamente, acudir contigo, un por chequeo, ejemplo. Un chequeo, exactamente. no pasa nada, habrá que quitemos esos miedos, la pena sobre todo, Exacto. porque finalmente eso es quizá incómodo 20 minutitos, pero nos Menos. puede salvar la vida. Exactamente. Definitivamente. Nos daña Doctor la Abel vida. Jalife Montaño, muchísimas gracias por haber estado con Gracias, nosotros, un doctor. placer. Bienvenida, esta es tu casa, Código Salud del Heraldo Televisión. Gracias. No te levantes, muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si hacemos una pausa en Código Salud? Vamos a hablar de más temas, quédate con nosotros. Son segundos nada más y regresamos con más.